Ok, entonces vamos a ver verificación de hipótesis para una población. Son 5 pasos los que tomamos en cuenta. Primero definimos las hipótesis, después definimos el error con el que vamos a trabajar, calculamos el estadístico de prueba, que puede ser Z o T, y después escogemos el método con el cual vamos a tomar la decisión, que puede ser el método estadístico, el método probabilístico o el método de regla de decisión. Y después la conclusión, que va en términos del problema. Como objetivo de aprendizaje, se plantea que el estudiante pueda verificar hipótesis para promedios y proporciones para una población. Entonces vamos a ver este ejemplo. Dice que un distribuidor de hornos de microondas asegura que el tiempo promedio que tarda para cocinar un alimento es de 10.5 minutos. Un grupo de 35 compradores del horno es seleccionado al azar y se les da un curso sobre el uso adecuado de dichos hornos. Al final del curso cocinan el mismo alimento obteniendo un tiempo promedio de cocción de 10.4 minutos con una desviación estándar de 0.5. Dice, con un nivel de significancia de 0.01, constituyen estos resultados evidencia de que el curso conduce a un uso más adecuado del horno. Entonces vean que el tiempo promedio es de 10.5 minutos, ¿verdad? Hay un tamaño de muestra de 35 compradores que llevan el curso con el fin de cocinar el mismo alimento, ¿verdad? En un tiempo menor. Entonces, vamos a ver si el curso en realidad sirve, ¿verdad? Vean que la reducción en el tiempo es mínima, ¿verdad? De 10.5 minutos pasa a 10.4. Entonces, en realidad en una prueba de hipótesis lo que queremos ver es si la diferencia del valor poblacional con respecto al valor de la muestra, esa diferencia es realmente significativa. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, el paso 0 es como indicar los datos para ubicarnos un poco con las fórmulas que vamos a utilizar. Ubicar siempre la variable. Si la variable es cualitativa, recuerden que trabajamos con proporciones. Si es cuantitativa, trabajamos con promedios. Entonces, la variable es el tiempo promedio de cocción. Y ahí están los demás valores que estaban indicados en el problema. El promedio poblacional, el tamaño de la muestra, el promedio de la muestra, del tiempo de cocción, la desviación estándar, también de la muestra, y el nivel de significancia. Entonces, el paso 1, vimos la definición de lo que son las hipótesis. La hipótesis es una afirmación que se hace con respecto a la característica a nivel poblacional. La nula es la que se somete a prueba y sobre la cual se toma la decisión de rechazar o no. Y la alternativa especifica la decisión cuando la hipótesis nula se rechaza. Entonces, en el ejemplo, la hipótesis nula sería que el promedio es igual a 10.5 minutos y la alternativa es que el promedio es menor a 10.5 minutos. Por lo general buscamos evidencia para poder afirmar la hipótesis alternativa, ¿verdad? De que el promedio es menor, o sea, de que el curso sirvió y de que pueden cocinar el alimento en menos tiempo. Luego tenemos el nivel de significancia, que es un valor de referencia para someter a prueba la hipótesis. Ese es el riesgo que el investigador está dispuesto a tomar para verificar esa afirmación que estamos haciendo con respecto al valor poblacional. En el ejemplo nos dan el nivel de significancia, dice 0.01, ¿verdad? Eso nos lo dan en el enunciado. En la práctica, por lo general, el nivel de significancia se define cuando uno conoce el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. A partir de ahí, de ese valor, se define el nivel de significancia con el cual puedo rechazar la hipótesis. Eso lo vamos a ir viendo en la práctica. ¿Cómo hacemos para definir ese nivel de significancia para poder buscar evidencia para rechazar? Por el momento, el enunciado nos da el valor de referencia para poder tomar la decisión. El paso 3 es el cálculo del estadístico de prueba. Las fórmulas están en el librito de fórmulas en la página 10. Para el promedio, tenemos dos fórmulas, Z o T. Z se utiliza con variancia de la población conocida o con variancia de la población desconocida y N mayor a 30. Para poder usar la T, tienen que cumplir estas dos condiciones. Que la variancia de la población sea desconocida y el tamaño de la muestra menor que 30. Si alguna de las dos no se cumple, entonces utilizamos Z. Recuerden que la T
es una distribución que está asociada al tamaño de la muestra. Entonces, hay una distribución diferente según sean los grados de libertad. Y para proporciones, para una población, solamente hay una fórmula de cálculo. Asumimos que las muestras son grandes, mayores a 30, entonces utilizamos la Z. Y aquí les indica P sub 0 corresponde al valor de la hipótesis, Q sub 0 es 1 menos P sub 0, y P chiquitito, ¿verdad? P minúscula es el valor estimado en la muestra. Ese es como un esquema que resume las fórmulas o el estadístico que utilizamos en el cálculo de proporciones la Z. En el caso del promedio, si conozco la varianza de la población, utilizo Z. Si no la conozco y la muestra es grande, utilizo Z. Si no la conozco y la muestra es pequeña, utilizo T. Entonces recuerden que para la T, tal y como está en las fórmulas estipulado, varianza de la población desconocida y N menor que 30. Entonces, el paso 3, aplicando la fórmula para una población, ¿verdad? Con variancia de la población desconocida, pero un tamaño de muestra mayor a 30, utilizamos la Z. Y esos son los valores que teníamos: promedio muestral, promedio poblacional, desviación estándar de la población, o en este caso de la muestra, que es el valor que conozco, y el tamaño de la muestra. Eso me da menos 1.18. Ok, el paso 4 es la decisión. Entonces, hay 3 métodos para poder tomar la decisión. El método estadístico, lo que hacemos es comparar en valor absoluto el valor calculado con el valor de la tabla. Entonces, el valor calculado en el paso 3, que me dio un Z de 1.18, ese valor lo comparo con el valor de la tabla que obtengo a partir del nivel de significancia. Que en este caso la significancia era de 0.01 y estamos trabajando a una cola, ¿verdad? Recuerden que en la hipótesis alternativa planteamos que el promedio era menor a 10.5. Entonces trabajo a una cola, la cola izquierda. Si el promedio es mayor, ¿verdad? Si en la hipótesis alternativa hubiera probado el promedio mayor, entonces trabajo del lado derecho, ¿verdad? Del lado de los positivos. Y si dice diferente, si yo lo que quiero mostrar es que el tiempo promedio de cocción es diferente, entonces distribuyo el nivel de significancia a ambos lados para poder buscar este valor de la tabla que fija el límite entre la zona de rechazo y la zona de no rechazo de la hipótesis nula. En el caso del ejemplo que estamos haciendo, si buscamos dentro de la tabla de la distribución normal estándar 0.01, el valor que corresponde es menos 2.325. Eso lo ubican en las tablas. La página 63 y 64 de la distribución normal estándar. Ok, comparamos en valor absoluto, ¿verdad? Con el mismo signo o del mismo lado de la distribución, menos 1.18 o 1.18 con 2.325. Pues vean que es menor, el valor calculado, 1.18, es menor que 2.32, el valor de la tabla. Entonces, dijimos que si el valor calculado es mayor, rechazo. Pero si el valor calculado es menor, entonces no rechazo. Pues en este caso, no se rechaza la hipótesis nula. Siempre comparamos en valor absoluto, ¿verdad? Siempre comparen con el mismo signo. Ok, el otro método es el método probabilístico. En este caso lo que hacemos es buscar la probabilidad asociada al estadístico calculado. Entonces, en el paso 3, calculamos el estadístico, me dio menos 1.18. Busco ese valor en la tabla, menos 1.18, lo busco en la tabla. Ok, entonces, esa probabilidad 0.11900 la comparamos con el nivel de significancia que estaba establecido, ¿verdad? Que era de un 1%. El método probabilístico compara la probabilidad con el nivel de significancia. Si la probabilidad es chiquitita, es un valor muy bajo, menor que el nivel de significancia, rechazo la hipótesis nula.
Si el valor de la probabilidad es mayor que el nivel de significancia, no rechazo la hipótesis no. Vean que la probabilidad es un área bajo la curva. Entonces, si el valor es más grande, el valor calculado, va a tener una probabilidad más pequeña. El área bajo la curva es más pequeña, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso el área es de un 11%, un 12% si lo redondeamos, y el nivel de significancia es un 1%. Entonces, la probabilidad, el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado es mayor que el nivel de significancia. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, entonces ese es el método probabilístico que es complementario al método estadístico, ¿verdad? Es otra forma de poder tomar la decisión. Y el otro método es el método de regla de decisión. Este método se utiliza cuando nos piden el cálculo de los errores, como en el ejemplo de las prácticas, el 2.3, que dice cuál error se puede cometer y si en este caso el promedio fuera de tanto, cuál es la magnitud del error tipo 2. Entonces, cuando nos piden el cálculo de la magnitud del error tipo 2, hay que utilizar este método. No hay escapatoria. Este método lo que hace es utilizar la fórmula que vimos de intervalo de confianza, ¿verdad? Del tema anterior, despejando el promedio de la muestra con respecto al valor poblacional. Entonces, ¿cómo establecemos la regla de decisión? Primero calculamos ese estadístico a partir de la fórmula de intervalos de confianza, ¿verdad? Despejamos, ponemos mu de este lado y el estadístico calculado de este otro lado y calculamos. Esta fórmula calcula un intervalo de confianza. Vean que tiene menos y más. Van a calcular dos valores. Pero aquí yo necesito calcular solamente un valor. Entonces, la regla de decisión se establece con la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa dice menor, yo trabajo con los menores, o sea, con el menos en la fórmula. Si la hipótesis alternativa dice mayor, entonces trabajo con el más, quito el menos, ¿verdad? Solamente hago promedio más el Z y el error estándar de estimación. Si la hipótesis alternativa dice diferente, entonces ahí sí calculo dos valores, ¿verdad? Un valor con menos y un valor con más. La regla de decisión se establece con la hipótesis alternativa. Comparo el valor observado en la muestra con respecto al valor calculado en esta formulita. Si en la hipótesis alternativa dice menor, entonces si el valor observado es menor que el calculado, entonces rechazo. De lo contrario, no rechazo, ¿verdad? Entonces vean que aquí se los hice con colores para que se ubiquen en el signo o el símbolo que tienen que utilizar si es menor o mayor. Si es mayor, ¿verdad? Lo que yo estoy planteando, entonces el observado mayor que el calculado, rechazo. Aquí cambia la regla de decisión porque la hipótesis alternativa que estoy utilizando es mayor. Estoy trabajando del lado positivo, en la cola derecha. Caso contrario, entonces no rechazo. Y si en la hipótesis alternativa tengo diferente, entonces calculo dos valores. Si el observado es mayor que el límite superior o el observado es menor que el límite superior, ¿verdad? Voy a tener dos valores, entonces rechazo. Si no, ¿verdad? Si el valor observado está entre los límites, entonces no rechazo. Que es más o menos esto que se ve aquí en el dibujito, ¿verdad? Lo que voy a calcular es cuando la hipótesis alternativa es diferente, son dos valores entre los cuales se encuentra el valor poblacional y ahí voy a comparar el valor calculado con el valor observado en la muestra. Entonces lo comparo a un solo lado, si es de menor, entonces con el lado de los menores. Si es mayor, con el lado de los mayores. Y si es diferente, entonces hacia los dos lados, ¿verdad? Calculo dos valores para saber si se encuentra en la zona de no rechazo o en la zona de rechazo.
Así es como se establece la regla de decisión. Tanto para promedios como para proporciones es lo mismo. Tomo en cuenta la hipótesis alternativa para poder establecer la regla de decisión. Y comparo siempre el valor observado con el valor calculado, en ese orden, ¿verdad? Primero observado, luego calculado, y el signo o el símbolo de mayor o de menor o diferente, lo pongo según esté planteado en la hipótesis alternativa. Con los datos que teníamos del ejemplo, el valor calculado con la formulita esta de promedios, ¿verdad? Con esa fórmula, aplico esa fórmula de promedios y me da 10.3, ¿verdad? Aquí está la fórmula. Entonces, la regla de decisión, la hipótesis alternativa dice que el tiempo promedio de cocción era menor a 10.5 minutos. Comparo el valor observado en la muestra, que era 10.4. Si recuerdan, este dato nos lo da el enunciado, el dato de la muestra. Y eso, si es menor que el valor calculado, entonces rechazo. Esto es establecer la regla de decisión. Si el observado es mayor que el calculado, entonces no rechazo. En este caso, el observado es 10.4 y el que calculamos aquí da 10.3. 10.4 es mayor a 10.3, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Y luego la conclusión que se da en términos del problema, ¿verdad? Indicamos siempre el nivel de significancia, la variable que estamos trabajando, ¿verdad? Si es un promedio, si es una proporción, y si hubo evidencia o no, ¿verdad? En el caso de rechazar, yo digo hay evidencia para afirmar H1. Si no rechazo, entonces digo no hay evidencia para afirmar lo que tengo en H1. Y generalizar los datos de la muestra a la población, ¿verdad? En la conclusión, siempre generalizamos los datos hacia toda la población. Entonces, en el ejemplo sería con un 1% de significancia, como no rechazamos, entonces no hay evidencia para afirmar que el tiempo promedio de cocción del alimento es menor a 10.5 minutos a nivel poblacional. ¿Ok? También ahí. El mismo esquema que utilizamos para verificar hipótesis para una población, lo vamos a utilizar para dos poblaciones. Entonces, los mismos 5 pasos, vamos a definir las hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alternativa, a definir el nivel de significancia con el cual vamos a trabajar, el error tipo 1. Vamos a calcular el estadístico de prueba, ¿verdad? Con las fórmulas que están en la página 10 del libro de fórmulas. En este caso vamos a utilizar las de dos poblaciones. Recuerden ubicarse con la variable siempre. Si es una variable cuantitativa, entonces vamos a utilizar las fórmulas que dice para la media aritmética mu. Si la variable es cualitativa, entonces para la proporción P. Calculamos el estadístico y según el método que vayamos a utilizar, el estadístico probabilístico, tomamos la decisión y la conclusión en términos del problema. Entonces, plantear y verificar hipótesis para dos promedios o dos proporciones. Eso es lo que se pretende como objetivo de aprendizaje. Dice que una empresa fabricó dos tipos de automóviles y antes de venderlos en forma masiva decidió sacar al mercado una muestra de 40 autos del tipo A y otra de 50 autos del tipo B. Después de una semana de exhibición se lograron vender 6 autos del tipo A y 8 del tipo B. Pruebe la hipótesis de que exista diferencia entre los dos porcentajes de ventas de autos con un nivel de significancia del 10%. ¿Cuál es la variable en este ejemplo? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Cuantitativa es? ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Cuál es la variable? El porcentaje de autos. Exacto. Porcentaje de venta de autos. Recuerden que al aparecer la palabra porcentaje, eso es una proporción multiplicada por 100. Entonces, porcentaje de venta de autos es se vendió o no se vendió ese auto, ¿verdad? Tenemos tipo A y tipo B. En el caso de los autos tipo A, se vendieron 6, ¿verdad? De 40 en total. Y en el caso de los autos tipo B, se vendieron 8 de 50. Entonces ahí sacamos la proporción, ¿verdad?
6 entre 40 para ver cuál es la proporción de autos vendidos del tipo A y 8 entre 50 para ver la proporción de autos vendidos del tipo B, ¿verdad? Esa proporción multiplicada por 100 es un porcentaje. Me dicen cuánto les da, 6 entre 40 y 8 entre 50 para saber. Muchas gracias. Entonces tenemos el paso 0, que es ubicarnos un poco con los datos, ¿verdad? Entonces dice que es el porcentaje de las ventas de autos. Trabajamos con proporciones que multiplicadas por 100 son porcentajes. Tenemos dos poblaciones, los autos A y los autos B, y el nivel de significancia que es el 10%. Aquí lo puse como en una tablita para que quedara un poco más fácil, ¿verdad? Entonces todas las características de los autos A, tamaño de la muestra, la cantidad vendida, la proporción de autos vendidos, que fue el dato que nos dio la compañera de punto 15, y la proporción de autos no vendidos, que es punto 85. O sea, esto es P y esto es 1 menos P, ¿verdad? Porque en la fórmula trabajamos P y 1 menos P. Y después en los autos B, los datos, ¿verdad? El tamaño de la muestra, la cantidad vendida, la proporción de autos vendidos, que es punto 16, y la proporción no vendida, que es punto 84, que es 1 menos P, ¿verdad? Esto es P y esto es 1 menos P. Ustedes dirían, sin hacer ninguna prueba de hipótesis, que hay una diferencia significativa entre esas dos proporciones de los autos A y los autos B. No. ¿Quién anda por ahí? No. ¿Por qué no? Está muy cerquita, no. Sí, exacto. Los porcentajes son muy parecidos, ¿verdad? Este tiene un 15% de ventas y este un 16% de ventas. Es solo un 1% de diferencia, ¿verdad? Entre las ventas de los autos A y los autos B. Entonces, esperaríamos que la prueba resultara no significativa, ¿verdad? Que no haya evidencia para afirmar que las proporciones son diferentes. Que eso es lo que dice, ¿verdad? Existe diferencia entre los dos porcentajes de venta. Esta diferencia es significativa estadísticamente, sí o no, ¿verdad? No dice que se vendan más de A o que se vendan menos de B. No, simplemente demostrar si es diferente el porcentaje de ventas de los autos A y de los autos tipo B. Entonces planteamos las hipótesis, que en este caso sería que la proporción de los autos A es igual a la proporción de ventas de los autos del B, de tipo A y tipo B, ¿verdad? La población 1 y de la población 2. La hipótesis alternativa, entonces estamos planteando que las proporciones de ventas de los autos A y B son diferentes. Esa es la hipótesis a probar, ¿verdad? La nula es la que se somete a prueba y siempre andamos buscando evidencia para poder afirmar lo que está en la hipótesis alternativa. Luego el nivel de significancia, que en este caso nos lo dan, que es un 10% de significancia, y que a partir del valor de P lo podemos establecer, ¿verdad? A partir del valor de la probabilidad. Las fórmulas están en la página 10, las fórmulas que vamos a utilizar para dos poblaciones. Igual se ubican en el promedio o en la proporción. Y como en el medio de la página, del lado izquierdo, dice para la medida aritmética mu para dos poblaciones, muestras independientes. Ahí tienen variancia de la población conocida, utilizamos Z, variancia de la población desconocida y tamaños de muestra pequeños, utilizamos T. Ahí en T tienen SP cuadrado, ¿verdad? Que es este desarrollo de esta fórmula que está arribita en el libro de fórmulas. Dice donde SP cuadrado es igual a esta sumatoria. Y para el caso de proporciones, utilizamos la primera fórmula que está ahí, que dice para dos poblaciones, y está P estimado de la muestra 1 menos P estimado de la muestra 2, P por Q, tamaño de la muestra 1, P por Q, entre el tamaño de la muestra 2. Okay, entonces, para promedio, Z o T, para proporciones utilizamos Z. En este caso son proporciones, entonces utilizamos esa fórmula, 15.16, y los respectivos Q, los tamaños de muestra, para cada una de
poblaciones que tenemos definidas. Y el resultado da menos 0.1691. ¿Ok? Entonces aquí elegimos, usamos el método estadístico o el método probabilístico. Para usar el método estadístico hacemos referencia al 10% de significancia y buscamos a 2 colas el valor asociado a ese nivel de significancia, ¿verdad? Entonces con este 10%, vean que aquí la hipótesis es a 2 colas, ¿verdad? Porque dice diferente. Entonces, el nivel de significancia que está establecido del 10%, tengo que dividirlo 5% a cada lado. Entonces, dentro de las tablas, tengo que buscar, en la tabla de la Z, del lado negativo, 0.05 para ver cuál es el valor asociado a esa probabilidad y compararlo con el Z calculado. Entonces, si es mayor el calculado que el de la tabla, rechazo. Si es menor el calculado que el de la tabla, no rechazo. Siempre en valor absoluto. Ajá, entonces Z de alfa medios, alfa es 10, 0.05, 1645. El valor que nos dio la compañera, el que nos da ahí las tablas. Y el Z calculado es 0.1691. Entonces comparamos en valor absoluto. Vean que los tengo aquí positivos. 0.1691 el valor calculado con respecto al valor de la tabla es menor, ¿verdad? 0.16 que 1.645. Entonces, si el valor calculado es mayor, rechazo. Si es menor, no rechazo. Pues en este caso es menor, por lo tanto, la decisión sería no rechazar H0. Esto con el método estadístico. ¿Cómo haríamos con el método probabilístico, verdad? Estamos aquí en el paso 3. ¿Qué buscamos para usar el método probabilístico? La probabilidad de ese. Exacto, buscamos 0 punto, redondeado a 2 decimales, porque en las tablas está a 2 decimales. Entonces, menos 0.17. Y vemos cuál es la probabilidad asociada a ese valor. Me dicen cuánto les da. 0,43251. Ajá. Entonces vean que es una probabilidad muy grande. Es mayor al nivel de significancia que teníamos establecido. Entonces, en el método probabilístico, si la probabilidad es chiquitita, menor que alfa, rechazo. Pero si es grande, ¿verdad? Mayor que el nivel de significancia, no rechazo. Que es el caso que está aquí en el ejemplo, ¿verdad? Que es 4325, perdón. Ok, ¿cómo sería la conclusión? Ahí con un 10% de significancia, no hay evidencia para afirmar que los porcentajes de ventas de los dos autos, de los dos tipos de autos, son diferentes a nivel poblacional, ¿verdad? Esa diferencia que se da, que vimos al principio de punto 15 y punto 16, que era un 1%, eso no es significativo, ¿verdad? Ahora, tampoco hay evidencia para decir que son iguales, ¿verdad? Recuerden que la que se somete a prueba es la hipótesis nula, pero yo no puedo afirmar que las proporciones son iguales, que eso es lo que tengo planteado aquí. ¿Por qué? Porque no son iguales, ¿verdad? Vean que aquí tengo punto 15 y aquí tengo punto 16. A nivel de la muestra y a nivel poblacional, y no sé qué valores tengo, pero entonces no puedo afirmar que son iguales. Simplemente no hay evidencia para decir que son diferentes. Para que tengan cuidado con eso. Ok, lo otro que quería hacer énfasis aquí con el método probabilístico es que vean que esta probabilidad, .4325, es una probabilidad muy grande. Por lo general, el nivel de significancia o el margen de error o la posibilidad de equivocarse al hacer este tipo de afirmaciones, de rechazar o no rechazar una hipótesis que estoy haciendo con respecto al parámetro poblacional, al tener esa probabilidad de .43, ¿con cuánto podría rechazar si yo necesito una probabilidad mayor, menor que el nivel de significancia para poder rechazar, ¿verdad? Según lo que está establecido aquí.
Entonces, si el nivel de significancia es 10, ¿qué necesito? Que la probabilidad sea menor que 10, ¿verdad? Para poder rechazar. Y vean que aquí da 43. O sea, ¿qué nivel de significancia ocuparía? Di 44, digamos, para que fuera menor. O sea, un 44% de error. En ese caso no tiene sentido, ¿verdad? O sea, el nivel de significancia que trabajamos máximo es un 10%. Es el máximo margen de error que estamos dispuestos a cometer. Ya pruebas que tengan un nivel de significancia mayor a un 10%, pues no son como tan confiables, ¿verdad? Esa generalización que estamos haciendo. No sé si me explico con esta parte. Sí, profe. ¿Sí?